Buenas noches y bienvenidos a Historias de la Bruja. Mi nombre es Jaylin y esta noche me encargaré de que no puedan dormir. Acérquense a la hoguera y permítanme contarles un par de historias de terror. El tema de esta noche son sirenas. Las sirenas, al menos como las conocemos actualmente, son criaturas hermosas que guían a los hombres hacia su muerte, y que de paso existen en muchísimas mitologías distintas. ¿Sabían que hay sirenas con pies de pato? Otras con ojos como linternas verdes e incluso una que se puede comer. Esta noche vamos a dedicarnos a ver algunas de las sirenas más interesantes que pude encontrar en distintas culturas del mundo entero. La primera, y más conocida, es la de la Edad Media, que representa una mujer hermosa con cola de pez que llamaba a los hombres hacia su muerte en las rocas del mar con su voz dulce. Pero antes de esto, en Egipto, por ejemplo, las mujeres monstruo eran representadas como híbridas de mujer y ave. De hecho, por esto en algunas lenguas que no son las latinas, es decir, no son español, italiano, portugués, etc. En las lenguas que no son latinas se distingue entre la sirena ave y la sirena pez. Es siren or mermaid, la diferencia de palabra. Sobre este tipo de sirenas, algunos personajes históricos muy conocidos aseguran haberlas visto. En especial, el tipo que tiene el cuerpo de pez y el parte de arriba del torso de mujer. De hecho, se empieza a dar todo un fenómeno de personas divisando diferentes sirenas cuando se encuentra el Nuevo Mundo, es decir, cuando empiezan a viajar hacia América. Lo más interesante y gracioso es que estas sirenas que veían en muchos casos eran manatíes. Hay una que me pareció la más graciosa de todas, que en buena teoría proviene del diario de Cristóbal Colón. Según la transcripción que hizo Bartolomé de las Casas, el hombre se refirió a las sirenas de la siguiente forma. El día pasado, cuando el almirante iba al río del Oro, dijo que vio 3 sirenas que salieron bien alto de la mar, pero no eran tan hermosas como las pintan, que en alguna manera tenían forma de hombre en la cara. Dijo que otras veces vio algunas en Guinea, en la costa de la Manegueta. Como pueden notar, porque no ha habido diferenciación de música, este no es el primer tipo de sirenas mitológicas que vamos a ver. ¿Por qué no lo son? Porque son las más conocidas. Y me parece que si quisiéramos hablar sobre sirenas regulares que llaman a los hombres hacia sus mareas y los ahogan y se los comen, podríamos ver varias películas contemporáneas. Por lo que vamos a ver hoy, como dije al inicio, son sirenas distintas. Sirenas que encontramos en diferentes mitologías que no sean la común, la sirenita. Que no sean la sirenita de Disney. O al menos no una sirena similar a la más usual y conocida actualmente. De esta forma, hoy vamos a ver 6 diferentes mitos de sirena. Todos son bastante pequeños, todos o la gran mayoría incluyen una leyenda interesante al respecto. Y bueno, sin más, avanzamos con el primer tipo de sirena mitológico de la noche. Lorelei en el río Rin. Lorelei fue traída a la vida por el novelista y poeta Clemens Brentano. De hecho, después de la primera publicación respecto a ella, muchas personas empezaron a hablar al respecto y empezaron a hacer diferentes obras respecto a ella. La más conocida, de hecho, no es la de Clemens Brentano, sino un poema que se hizo después por Heinrich Heine, poema que de hecho les voy a leer al final de esta historia. Mi esposo me hizo el grandísimo favor de ayudarme con la traducción porque estaba en alemán, luego en inglés y ahora está en español. Lorelei tiene varios orígenes, como todas las historias demasiado viejas como para que su primera versión sea identificable. La que más me gusta a mí es en la que la doncella es la hija del viejo padre Rin. Es una sirena o ninfa, incluso se le puede considerar semidiosa o espíritu del agua, que vive en las profundidades del enorme río Rin y que canta sentada en la roca que tiene el mismo nombre que ella, Lorelei.
hasta que las naves se destrozan contra esta piedra y los marinos mueren ahogados. Pero ¿por qué hace esto Lorelei? ¿Tiene alguna razón de ser o simplemente disfruta con el sufrimiento de sus víctimas? Esta es una de las pocas leyendas que incluyen una historia previa de la muchacha, es decir, una historia de antes de que se convirtiera en este ser devorahombres que vamos a conocer. Esta historia, igual que las versiones que difieren, tienen miles de detalles distintos de acuerdo a la fuente que usemos. Por consiguiente, voy a hacer un resumen de todas las versiones. Siendo así, Lorelei era una criatura inmortal que se enamoró de un simple pescador. Este, al verla, se enamoró de ella también y empezaron un romance apasionado que duró varias semanas. Se dice que Lorelei incluso le ayudaba con la pesca y el muchacho empezó a hacer un éxito en el pueblo. Pero bueno, las leyendas no suelen ser felices, así que la nuestra se torna oscura. Cuando la sirena escucha entre los barcos que circulaban su río que otra muchacha, una mortal del pueblo, joven y hermosa como ella, también estaba enamorada de su novio. ¿Qué hizo entonces Lorelei? Bueno, esa misma noche, cuando el joven fue a encontrarse con ella, la sirena lo tomó del cuello y lo arrastró al fondo del agua para ahogarlo y forzarlo a permanecer con ella para siempre. Pero esto no fue suficiente. Lorelei en su ira decidió seguir acechando hombres y llevándolos a su muerte. Esto hasta que el conde Ludwig, quien era el hijo único del príncipe Palatin, escuchó sobre los rumores de la hermosa mujer con cabellos hechos de rayo de sol, que disfrutaba asesinando marineros. El muchacho decidió entonces que quería verla con sus propios ojos, una de las mejores ideas de la literatura. Y como era costumbre entre los marineros que pasaban por las aguas de la enfadada sirena, el conde perdió su nave, sus amigos, sus marineros y la vida contra la piedra de Lorelei. El padre del muchacho se enteró de lo sucedido, el príncipe, y decidió detener a la sirena para siempre. Organizó un grupo de hombres que lograron de alguna forma rodear a la mujer, pero esta lo que hizo fue reírse en su cara. Sabía que su padre la rescataría de cualquier mal, así que lo que hizo fue quitarse un hermoso collar de perlas que llevaba al cuello y las dejó caer una a una, parsimoniosamente, tomándose su tiempo, en el agua del río. Cuando llegó a la última, un carruaje emergió del agua para llevársela a las profundidades de donde nunca más volvió a salir. Se dice que aún hoy se puede escuchar un murmullo lejano de su canción en la roca que lleva su nombre. Esta es la leyenda que más me llamó la atención. También tenemos la versión en la cual el amante de Lorelei sí la había engañado con la muchacha del pueblo y por esto fue que ella lo asesinó. Es decir, no lo hizo preventivamente, sino que fue reactivamente. En otras versiones, Lorelei era una joven humana que se lanzó al ring para intentar escapar de unos guerreros que la tenían raptada. Raptada en este caso es secuestro con fines sexuales. Tras su muerte, ella emergió del agua en la forma de una sirena que se aseguraría de buscar venganza. En todas las versiones, la mujer deja de asesinar hombres tras la intervención del príncipe Palatine. En algunas versiones muere, porque en algunas es mortal, en otras no lo es, como ya lo hemos mencionado. En las que más me gustan, su padre, o el padre de la criatura mitológica que no era humana al inicio, el viejo padre Rin, la salva haciendo una especie de maremoto, de torbellino marino, de tromba marina, si no me equivoco, que es que se llama, pero en el río, y se la lleva hacia abajo, haciendo que, su risa cuando la intentan ir a matar sea completamente justificada. Este es el final de la historia de Lorelei, nuestra primera historia de la noche. Vamos a leer entonces el poema que les mencioné. No sé lo que signifique mi gran tristeza, una leyenda de tiempos olvidados que no puedo quitarme de la cabeza. La brisa es fresca y la noche se acerca. El calmo Rin sigue su curso. La cima de la montaña deslumbra con el último rato de la tarde. La más bella doncella está sentada allí arriba.
una hermosa delicia. Sus joyas de oro brillan, peina sus dorados cabellos con un peine de oro, mientras canta. Además, una melodía fascinante, hechizante. En su pequeño bote, el barquero se halla presa de una pena salvaje. No mira a la orilla rocosa, sino hacia los altos cielos. Creo que las olas van a devorar al barquero y a su bote al final. Y eso es lo que con el puro poder de su canción ha hecho Lorelei la hermosa. Esta ha sido la primera sirena de la noche. ¿Qué les parece la sirena del río Rin, Lorelei? A mí me parece muy interesante el hecho de que uno siempre relaciona, o al menos yo siempre relaciono a las sirenas con el mar. Y vamos a ver que la gran mayoría de sirenas de esta noche realmente no están en el mar, están en el río, en diferentes ríos muy famosos del mundo. Por mencionar este que queda en Alemania, el río Rin o el río Amazonas, que todo el mundo conoce. Pero sí, me parece muy interesante el hecho de que las sirenas extrañas o las sirenas que no son la sirenita suelen ser sirenas de río. También creo que está ligado al hecho de que las ninfas están muy ligadas a los ríos. O las musas también. De hecho, acá donde yo vivo hay un lugar que le dicen las musas, que es como una catarata con un río. Y le dicen así porque en buena teoría hace muchísimo tiempo, cuando lo habían descubierto, la persona que lo descubrió dice que bajó como a la poza de la catarata donde cae el agua y encontró un montón de mujeres súper bonitas peinándose el pelo y que estaban riendo y jugando con el agua y que apenas lo vieron como que se hundieron en el agua y desaparecieron. Entonces desde ese momento se llama las musas. Me parece súper fascinante la conexión que existe entre los ríos y este tipo de mujeres. Y me parece fascinante también el hecho de que hace mucho tiempo se consideraban diosas. En esto de que se consideraban diosas vamos a ahondar en las siguientes historias. Pero bueno, por ahora avanzamos con la segunda sirena de la noche. Ningyo, de Japón. En Japón encontramos el ningyo. Es una de las pocas sirenas cuya palabra determina no solamente hembras, sino también machos, es decir, sirenas y tritones. No existe género neutro en este tipo de pez. Estas sirenas son bastante diferentes a las usuales, incluso a las que acabamos de ver, porque si bien sí se parecen a un humano, y agreguemos comillas muy grandes en esta parte, realmente no son considerados un humano en ningún sentido, ni siquiera humanoides. De hecho, las partes humanas que tienen son bastante feas y deformes. Por ejemplo, si tienen un torso humano, van a tener dedos largos y huesudos llenos de garras. Van a tener rostros deformes entre pez y humano y además tienen diferentes tamaños, desde el de un niño pequeño hasta ser inmensamente grandes como lo puede llegar a ser un pez. Son horribles de ver, es como tener una pesadilla, es como levantarse y ver a Sadako y que ya uno no tenga 7 días. O Samara, depende de qué versión del aro prefieran. Se dice que los pescadores devuelven a estos seres al agua si los pescan por casualidad. ¿Por qué? Porque llevarlos a casa es prácticamente sentenciar a su pueblo completo a la ruina, ya sea por maremotos o por terremotos. Son de hecho mencionados estas criaturas desde el inicio de la historia japonesa. Hay un libro que es uno de los libros más antiguos que data del año 619 después de Cristo, en los que se les menciona como unos seres míticos que pueden dar vida eterna y juventud a quienes consuman su carne. También se menciona que estos seres tienen la posibilidad de maldecir a los pescadores. ¿Y qué pasa con la maldición? Bueno, lo que hablamos antes, el pueblo entero pueda desaparecer. No es una maldición solamente para la persona que lo logra pescar. Hay una leyenda muy conocida sobre este ser que es la de Chao Bikuni. Tiene otra forma, pero este es el nombre que más me gusta. También es conocido como la monja de 800 años. En este caso estamos hablando de
monja en el sentido de monje, pero en femenino, no en monja de la religión católica, porque estamos en Japón. Se dice que hace muchísimos años, en la región de Wakasa, un pescador llegó y fue a pescar en su barquito y pescó un pez súper inusual. Cuando lo vio, la mejor idea que se le ocurrió fue que tenía que reunir a todos sus amigos para que lo probaran, porque era todo una rareza. El hombre reunió a todos en su casa y empezó una fiesta. Saque va, saque viene, y todos empiezan a quedar bastante borrachos, mientras el anfitrión asaba el pez. En esto de que están en la celebración y tomando, uno de los amigos se asoma a la cocina donde se está asando el pez y ve la cabeza cercenada de un niño. Este hombre que va y se mete en la cocina, el fisgón, sí sabía qué era lo que hacían los niños. Entonces lo que hizo fue que lo más rápido que pudo le dijo a todos los demás que no se comieran lo que el anfitrión les dio, pero sin que el anfitrión lo notara. Los hombres lo que hacen es que agarran la carne asada cuando pasan y se las ofrecen, la meten en un papel y la esconden adentro de sus ropas para botarlo camino a casa. Todos hicieron caso, con excepción de uno. Este realmente sí quería hacer caso, lo que pasa es que estaba demasiado borracho. Entonces se le olvidó botarlo. Y cuando llegó a la casa, su hija, chiquitita, muy muy pequeña, lo estaba esperando. Y como su papá había llegado tan tarde, se puso súper enojada y le dijo que tenía que darle un regalo para apaciguarla. El papá empezó a rebuscar entre lo que andaba y encontró una hoja de papel y se la dio y se fue a dormir, a pasar la resaca. Resulta que apenas recobra conciencia, el hombre corre porque se acuerda que tenía que evitar que su hija quedara maldita por el niño, pero se da cuenta que la niña ya se comió todo el pez que le había dado. El hombre se siente súper mal, pero decide no decir nada para que a su hija no le hagan nada en el pueblo. Y los días empiezan a pasar uno tras otro. El hombre ve que su hija seguía normal, entonces considera que nunca tenía que decir nada. Lo mantuvo siempre siendo un secreto. La mentira del hombre se mantuvo. Todo parecía ir bien, la niña había crecido bien, de hecho, se había casado bastante bien. El problema empezó a pasar cuando los años pasaron, pero bueno, su padre no estuvo ahí para verlo, claramente. Después de cierto tiempo, murió, como todos mueren. Sin embargo, ella no envejecía. Su esposo empezó a tener que usar bastón y ella seguía pareciendo de 20 años. El pelo de su esposo se tornó completamente blanco y ella seguía pareciendo de 20 años. Su esposo murió de viejo y ella seguía pareciendo de 20 años. Con el tiempo, se vuelve a casar y vuelve a enviudar. Se vuelve a casar y vuelve a enviudar. El ciclo se repitió una y otra vez, hasta que la mujer no aguantó más ver a todo lo que amaba morir. Imagínense lo que es no solo ver a su esposo morir una vez, sino 5, 6 veces en la vida, ver a sus hijos morir, ver a sus nietos morir, y ustedes seguir ahí sin poder hacer nada. La mujer vuelve al pueblo donde nació y creció, a Wakasa, al pueblo donde vivió tantos años con su padre hacía cientos de años. Cuando llegó allí, se metió en una cueva y rogó que por favor acabaran con su maldición, que la dejaran descansar. Se dice que rezó y rezó y rezó por días. También se dice que con el tiempo su cuerpo se volvió de roca y que aún hoy, en una de las tantas cuevas que rodean Wakasa, se puede encontrar la estatua de piedra de una hermosa muchacha joven, de no más de 20 años. Esta ha sido la segunda historia de Sirenas de la Noche. ¿Qué les parece las Ningyo de Japón? A mí en lo personal me parecen como muy terror japonés, muy criaturas no muy claramente explicables y que tienen poderes sumamente devastadores, pero que son súper interesantes. En este caso, la historia que viene acompañada de la sirena no es realmente de la sirena, sino como de un efecto de la sirena, porque la monja esta de 800 años lo que hizo fue consumir su carne. Pero si les soy honesta, la historia me deja un poco más de preguntas que de respuestas, porque ¿qué pasó con el primer pescador que fue el que pescó al niño? Este sí se comió al niño también, pero no se menciona qué pasó con él en el cuento. Él sí murió, la que quedó maldita fue solamente la niña,
Y en todo caso, ¿por qué fue solamente la niña la que quedó maldita? ¿O solo funciona antes de que las personas cumplan 20 años? No sé. Muchas interrogantes, casi ninguna respuesta. Pero esta segunda sirena me parece súper diferente, súper interesante, súper más animal mítico que ser mítico. Como quitándole la parte antropomórfica o la parte humana. Tal vez un día podemos hacer un podcast de criaturas japonesas de terror o de leyendas japonesas. A mí no hay nada que me dé más miedo que ese tipo de cosas. De hecho, recuerdo que en un podcast anterior les hablé de cómo le daba vuelta a las pantallas de mi casa porque creía que me iba a salir Samara después de ver el aro. Pero bueno, avanzamos con la tercera sirena de la noche. La Lamia de Grecia. Esta sirena de la mitología griega es más parecida a un vampiro o al coco, como se le conoce en algunos países, como el mío, que es esta criatura que se usa para asustar a los pequeños de la casa. Acá también le dicen el viejo del saco. Esta mujer, la Lamia, o al menos la Lamia original, fue una amante de Zeus. Se dice que era una reina increíblemente hermosa de Libia. Cuando Zeus la vio, como es su costumbre, se enamoró y decidió seducirla convertido en un ave. Como también es su costumbre, el dios consiguió engatusar a la muchacha y se la llevó hasta Italia. De hecho, hay una ciudad en Italia que parece tener el nombre puesto en su honor. Allí en esa ciudad procrearon varios hijos. Era, como también es costumbre, esta es una leyenda muy regular de la mitología griega, se repite una y otra vez. Pero bueno, Hera se da cuenta de la infidelidad de su esposo y decide, como siempre, cobrarle a la mujer. ¿Qué hace? Asesina y secuestra a todos los hijos de Lamia con Zeus. Además, la maldice para que no pueda dormir nunca más. Tampoco va a poder volver a cerrar los ojos a partir de ahora. ¿Por qué? Porque Hera quería que se volviera loca. Que cada segundo que estuviera despierta lo pasara pensando en sus hijos y en cómo Hera los había asesinado. La Lamia, obviamente, se volvió loca y vengativa y decidió asesinar a los hijos de los otros, a los que podían disfrutar de la felicidad que le había sido arrebatada. Se dice que se metía por las ventanas abiertas en las noches y se llevaba a los niños para comérselos. Zeus, su antiguo amante cuando era hermosa, se apiadó de la mujer que había sido su amante y le concedió la posibilidad de sacarse los ojos a voluntad. ¿Por qué? Porque así por fin podría dormir. Sin embargo, ya el daño estaba hecho. ¿Recuerdan que les dije que antes era hermosa y ahora ya no? Bueno, el cuerpo de la mujer empezó a mutar por lo que le hacía a los niños. Es decir, Hera también la maldijo de esta manera. Se volvió monstruosa, con patas de pato, o de gallina, o de cabra, depende de cuál fuente veamos. Y su belleza anterior desapareció completamente. Con el tiempo, no sabemos si fue porque seguía clamando a Zeus o si fue porque Zeus tenía algo de compasión en su corazón de Dios. Pero Zeus le dio el don de convertirse en lo que quisiera, es decir, de mutar de forma. Se dice que la Lamia tomó la forma de una mujer joven, hermosa como solía ser. Esto con el fin de seducir jóvenes y así poder satisfacer su apetito sexual. Después de esto, los devora. Se dice que las mujeres asustan a los niños con que van a llamar a la Lamia si no hacen caso. Por eso es que se le asocia con el coco. Aunque también se le asocia con Lilith y con varios demonios sexuales. Su afición a beber sangre, de hecho, la convierte en una de las figuras más antiguas que también comparte características con el vampiro moderno, no solamente con la sirena. Sin embargo, se le sigue considerando una sirena debido a su afición por atraer hombres para consumirlo, cosa que, como ya mencioné, también es común con los vampiros. ¿Qué les ha parecido la historia de la Lamia, la tercera sirena mitológica de la noche? A mí en lo personal me parece, como dije mientras contaba la historia,
mucho más de lo mismo, mucho más de Zeus se encaprichó con alguna mujer, se disfrazó de algún animal y consiguió lo que quería y luego la mujer pagó por eso. La diferencia es que en este caso se apiadó de alguna forma y estoy agregando comillas enormes en ese se apiadó porque realmente puede detener a Hera, nada más es que no quiere, o supongo que puede detenerla. El punto es que ella fue la que pagó, sus hijos fueron los que murieron, parece que a Zeus no le importó demasiado. Es casi tan triste como la historia de Medusa, que, bueno, él parece que su maldición es por haber sido violada en un templo de Atenea, o al menos ese es uno de los orígenes del mito. Entonces, sí, me parece interesante, me parece un muy buen antecedente de las sirenas e incluso de los vampiros, pero no puedo dejar de ver el choque sobre la reacción que se tiene respecto a con quién da vuelta o con quién es infiel Zeus. En mi país decimos dar vueltas el infiel. Bueno, esta ha sido la tercera historia de la noche. Avanzamos hacia la cuarta y esta es las Nereidas de Grecia. Existe una versión de las sirenas, si queremos llamarlas así, en la mitología griega que no es la usual de las mujeres aladas o incluso de las que atacan a Odiseo en su vuelta a Ítaca. Estas sirenas no tan usuales son las Nereidas. Se dice que eran hijas de Nereo, un benévolo dios marino, y de Doris, una oceánide. Estas son figuras del panteón griego. Se dice que son 50, aunque cada autor menciona distintos nombres cuando se refiere a ellas, entonces podemos encontrar una gran diferenciación y algunas que se repiten. Viven en el fondo del mar, como las sirenas tradicionales, y son en realidad y técnicamente diosas. Las Nereidas suben a la superficie cuando hay marineros cerca de ellas que se encuentran en peligro. De hecho, son las que ayudaron a Jasón o Jason y los argonautas en su búsqueda del vellocino de oro. Se dice que estas jugaron con el barco como si fuera una pelota, lanzándolo por los aires y ayudándolos a pasar por el paso de las rocas errantes. Estas sirenas representan todo lo que es hermoso y amable del mar. También cantan con voces melodiosas como las sirenas tradicionales, pero lo hacen bailando alrededor de su padre, el dios Nereo. No tienen ningún rasgo animal y suelen ir desnudas o con unas sedas flotantes que no cubren demasiado. De hecho, tenían todo un culto a su alrededor en las ciudades costeras, donde se les ofrendaba leche, miel y pan para que cuidaran a los marineros. Aún siendo la versión buena de las sirenas, estas diosas muchas veces, de hecho, cabalgaban monstruos marinos. Esta es la cuarta sirena de la noche. Es la sirenita. Es la sirenita sin cola. Quería incluirla, aunque dije como 7 veces ya que no iba a incluir la general. La verdad es que esta tiene su vuelta de tuerca, su cosa que la diferencia. Y que la diferencia el hecho de que son buenas. El hecho de que suben a la superficie solamente para ayudar a los marinos y no para comérselos. Entonces me pareció interesante, me pareció una forma diferente de ver a estos seres mitológicos en Grecia, que también es de donde viene la Lamia. Entonces me parece interesante, digna de mencionar. Dignas, porque son 50, de mencionar. Avanzamos con la penúltima, la quinta historia de sirenas de la noche. Yara del Amazonas. Vamos ahora hasta el Amazonas, donde encontramos una sirena de esas que siempre se nos vienen a la cabeza, mitad mujer y mitad pez. Esta, al menos en las primeras menciones, siempre tenía el pelo oscuro, casi negro y los ojos marrones. Pero con los años y la conquista, la Yara pasó a ser una mujer rubia de ojos claros y piel tan blanca como la luna, que disfrutaba sentarse a la orilla de los ríos cantando su irresistible melodía. Se dice que los hombres que la escuchan o ven no pueden resistir la belleza de la criatura y lo bajo de sus instintos.
Saltan al agua y ella a cambio los arrastra hasta el fondo. Se dice que los cuerpos nunca han sido encontrados, pero que los pocos que lograron sobrevivir a la Yara quedan locos. Por supuesto que hay forma de mejorarse después de esto. La forma es un ritual con un chamán. Los nativos del Amazonas evitan las aguas y ríos al crepúsculo por miedo a que la Yara, que significa la señora de las aguas o la madre del agua, los arrastre al fondo del agua y nunca más sean vistos. Esto de hecho también se parece a la historia del boto, el delfín rosado que hablamos en un episodio anterior, que también era del Amazonas. Existen dos versiones del origen de la Yara. La primera es que es la diosa de los peces y la segunda es la de una joven guerrera indígena, la mejor guerrera de su tribu, incluso mejor que sus hermanos y que además era hija del chamán. Una noche, sus hermanos, celosos por no recibir elogios de su padre, planearon matar a Yara. ¿Qué mejor forma de deshacerse de la competencia que asesinándola mientras dormía? Sus hermanos entonces entraron a su choza, pero la Yara, con la audición tan fina como su habilidad de pelea, los escuchó y se defendió. De hecho, tuvo que matarlos para que se detuvieran en su intento de acabar con su vida. La joven, al ver lo que hizo, lo que había tenido que hacer, y temiendo lo que su padre fuera a hacerle en retribución, decidió huir de la tribu. Como si fuera una oráculo, su padre en respuesta hizo una partida de caza enorme, empleando a todos los hombres de la aldea, y empezó una búsqueda de la muchacha. Cuando la encontraron, su castigo fue ser arrojada al agua, allí donde dos ríos se encontraban, para que encontrara su muerte. Dice la leyenda que los peces conservaron su cuerpo y que, esperando a la noche de luna llena, la transformaron en una hermosa sirena de pelo largo, con los ojos tan oscuros como los cabellos, que prometía vengarse de aquellos hombres que le habían hecho mal. Existe también una pequeña rima sobre el mito. Esta es: chica hermosa, con el pelo muy largo, que siempre vive en una fuente en medio del bosque. De nuevo en medio de la noche, especialmente en noches de luna, canta. Dicen que una voz tan buena, bella y conmovedora que el hombre que oye muere de pasión por ella. Cuando el hombre se enamora de ella, se ve arrastrado al fondo del lago y casi siempre es amado por Yara. Yara los vuelve sirenos y se queda con ellos 3 días y luego los saca a la superficie. Y dicen que después mueren de amor. Nadie entiende nada acerca de sus canciones porque cantan lengua indígena. Si la madre de las aguas un día muere por accidente, su fuente se secará. Esta ha sido la historia de la Yara del Amazonas. ¿Qué les ha parecido? Es una historia bastante parecida a la del Boto Colorado, si no me equivoco en el nombre, que fue una de las que vimos en seres mitológicos que se usan para justificar embarazos, qué específico. Pero sí, me parece una leyenda que busca el no acercarse a la orilla del Amazonas en la noche o en el atardecer, lo que me parece una práctica sumamente inteligente de parte de los indígenas. Mientras estaba investigando sobre la Yara, me pareció sumamente interesante que uno de los avistamientos, entre comillas, de la Yara fue una vez que un estadounidense, un anglosajón, fue a el Amazonas y fue con su esposa, que era rubia, de piel blanca, de ojos azules, de cabello dorado como el sol, y la mujer se tuvo que bañar a orillas del río como es costumbre porque no hay agua en las casas en ese lugar. Cuando se estaba bañando, resulta que algunos hombres de la tribu la vieron y en vez de espiarla, lo que hicieron fue empezar a gritar súper asustados: ¡La Yara! ¡La Yara! Y se devolvieron corriendo en pánico. El señor, el anglosajón, volvió a buscar a su esposa y fue uno de los reportes más extendidos, más conocidos sobre las costumbres de estas tribus y del miedo que todavía le tenían a la Yara, incluso cuando ya estaban en comunicación con el mundo exterior.
Finalmente, avanzamos hacia la última historia de la noche. Esta es mi historia favorita y nos lleva completamente a otra parte del planeta. Rusalka, de Rusia. Estas sirenas de la mitología eslava tiene varios nombres a través de la región norte de Rusia. Algunos son Ella del Agua, la Doncella del Agua, la Bromista, la que hace cosquillas, pero en sí el nombre Rusalka se traduce como Rosalía o Rosalía, que es el nombre que se le da a un día relacionado con Pentecostés actualmente. Es el día 49 después de la Pascua de Resurrección, es en junio, las primeras semanas de junio. Y los días cercanos a este día en específico, es toda la semana, lo que se llama Rosalía. Es posible que este nombre se deba a la tradición precristiana que relacionaba esta época con espíritus. De hecho, esta fue la que con el tiempo se sincretizó en una fiesta católica. Las Rusalka o Rusalki tienen varios orígenes. Algunos dicen que eran muchachas jóvenes que habían sido asesinadas a orilla de un río, en especial cuando era debido a un embarazo no deseado por manos de su amante. También se dice que eran aquellas que se suicidaban porque su amante no les era recíproco, o porque huían de su esposo, que usualmente era mucho mayor y violento con ellas. Estas mujeres se suicidaban en las aguas de los ríos. También se dice que pueden ser almas de niños no bautizados abandonados por sus madres y que vagan por el río hasta que se les bautice. Se dice también que a las que murieron violentamente y se volvieron Rusalki se las puede liberar si se venga su muerte. También está la idea de que alguna vez no fueron malas, sino espíritus del agua. La Rusalka puede salir del agua y alejarse, pero solamente en la semana de la Rusalka, de principios de junio, la fecha que mencioné antes que está relacionada con Pentecostés actualmente. De hecho, esta semana sigue celebrándose en algunos pueblos eslavos y durante esta semana, las sirenas pueden salir del agua y subir a los árboles para cantar desde allí. También van a embarcaderos a cepillarse el cabello. Lo más común es que se reúnan con otras para bailar con las canciones que cantan en los campos. Se dice, de hecho, que durante todo este tiempo lo que están haciendo es bendiciendo la tierra. Esto es lo que se supone que los espíritus del agua hacían. Sin embargo, con el tiempo, como les mencioné, las rusalkas se empiezan a ver como algo malo, como un espíritu malvado, un espíritu en pena. Se dice que sus ojos pueden ser brillantes, que pueden brillar verde como si fueran una lámpara, que son pálidas como la luna y que no tienen pupilas visibles, es decir, solamente tienen como el ojo en blanco o el ojo brillando verde. El cabello es otra de las cosas que varía, puede ser verdoso, rubio o blanco, pero algo que siempre tienen es que siempre está húmedo. De hecho, existe la creencia de que si el cabello se seca de una rusalka, esta muere. Las rusalki seducen a los hombres. Se dice que se pueden convertir en la mujer que más deseen, que se pueden adaptar a los gustos de su presa, aunque también se dice que son la representación de la belleza perfecta en el universo, por lo que ningún hombre tendría ninguna posibilidad al verlas. Una vez que son seducidos, las rusalki los ahogan, los llevan al río donde su cabello se enreda entre los pies del hombre y les impide volver a subir. En algunas historias, y acá se va a justificar los nombres que les mencioné anteriormente, se dice que cuando lo tiene enredado en sus cabellos, lo empieza a picar, como a hacerle cosquillas, mientras se ríe de él, lo que hace que el hombre se vea forzado a tragar agua y morir. Por eso es que le dicen la bromista o la que hace cosquillas. También hay historias de rusalkis que se enamoran de mortales, que abandonan el agua y que viven con él. Estas son las menos, pero existen algunas menciones. Me parece sumamente interesante que se dice que son compañeras fieles y hermosas hasta que se les sea infiel. Es como una condición que parece que en las historias que cuentan sobre la rusalki siempre se tiene que cumplir, es como que no pueden ser fieles. Pero bueno, si se es infiel a una rusalki, esta va a volver al agua y con solamente un abrazo suyo a partir de allí
va a bastar para asesinar a cualquiera que se le acerque. Es decir, no va a necesitar llevarlo al fondo del agua, no va a necesitar seducirlo, no va a necesitar todo este ritual que sus pares tienen que hacer. Hay varias historias de Rusalki conocidas en las leyendas eslavas. Mi favorita es la de Dana, que es una historia rusa de una muchacha hermosa que estaba prometida con un joven aristocrático. De hecho, el hombre con el que estaba prometido era algo así como el príncipe heredero. La madrastra de la muchacha, de Dana, estaba envidiosa de su belleza y de su prometido. Lo quería para sí misma. ¿Qué hizo? Un día aprovechó que la joven confiaba en ella y fueron cerca del molino de agua del lugar. Allí, la madrastra la ahogó mientras estaba desprevenida. Cuando pasó esto, el prometido de Dana entró en una depresión increíble. Todos los días visitaba el lugar de su muerte. Todos los días estaba allí llorando y todos los días estaba esperándola. Un día en el que el tiempo se le fue de las manos, en el que la noche lo alcanzó, logró ver a un grupo de hermosas doncellas que empezaron a saltar afuera del agua. Se dice que estaban jugando en el molino de agua, que estaban saltando en las diferentes partes del edificio y que peinaban sus largas cabelleras con peines blancos. Entre las doncellas, el muchacho logró divisar a su Dana. El muchacho corrió hacia ellas, pero las Rusalki ya habían vuelto al agua, asustadas por él. Al ver que su amada se hundía y se perdía en la oscuridad para siempre, no dudó en saltar detrás de ella. Lo que pasa es que, como en todas las leyendas, se empezó a ver envuelto en las cabelleras que le impedían moverse, que lo estaban empezando a ahogar. Fue entonces cuando Dana le dijo que saliera lo antes posible. Lo liberó de los amarres de sus hermanas y le dijo que si no quería morir debía abandonarla. El muchacho, con la poca fuerza que le quedaba y el poco aire que le quedaba, le respondió que no podía vivir en un mundo en el que ella no estuviera y que no iría a ningún lugar. Se dice que Dana lo besó y tras esto el joven no murió, sino que fue transformado en el rey del agua de ese río, pudiendo estar con su amada para siempre en el palacio acuático. Esta ha sido la última historia de la noche. Me gustó terminar con una nota un poco más positiva. Bueno, no sé qué tan positivo tenga el tenerse que ver sumergido en el agua y nunca más poder volver a ver a sus seres queridos, pero al menos está con la mujer que ama. Al menos es una nota más positiva respecto al resto de sirenas que hemos visto, con excepción de las nereidas, que eran como el equivalente a la sirenita. Al menos a mí me parece que está muy orientado a justificar el hecho de que las mujeres en esa época se suicidaban por sus parejas, ya sea sus esposos violentos y que les doblaban la edad, ya sea sus parejas que no querían que tuvieran hijos y las mataban, ya sean ellas mismas que dejaban botados a sus hijos por vergüenza. Es como un tema muy recurrente y no quiero decir que es el lugar porque la verdad es que no es el lugar, es la época. En mi país también existen varias leyendas de mujeres que tuvieron que, no sé, deshacerse de su hijo porque era una vergüenza para su pareja, porque su pareja les estaba obligando. Y las que terminan como almas en pena son ellas. De hecho, yo tuve una amiga imaginaria en la infancia que resultó ser un ser de leyenda de mi país que tiene esa historia prácticamente. Me parece también interesante que al menos en esta cultura les dan la posibilidad de dejar de estar ligadas al lugar en el cual las mataron. Les ofrecen la posibilidad de que si alguien las venga de alguna forma, no sé, tal vez para eso quieren seducir hombres, para que las venguen y puedan liberar su alma o algo por el estilo. Pero me gusta que les den las posibilidades de poder salir de allí a todas las versiones de Rusalki que vi. Otra cosa que me parece sumamente interesante es que me siento como jugando The Witcher cuando estoy leyendo sobre esta historia porque es como todas las historias que salen en este videojuego y que se basa en la mitología polaca, si no estoy equivocada, que es muy cercana. Algunas figuras de hecho se entrelazan, pero como que todas tienen esta parte de humanidad, esta parte de historia en la cual nos hace pensar que el monstruo no es tan monstruo, sino que tal vez el monstruo es quien lo llevó a ese estado.
y las decisiones que tenemos que tomar respecto a eso. Pero bueno, esa ha sido la última historia de la noche. Espero que hayan disfrutado esta noche de sirenas atípicas. Me despido y les recuerdo que pueden seguir al podcast en todas las redes sociales, con excepción de X. Todavía no he abierto un Blue Sky, pero estoy pronto a eso. Tengo que aceptar que es la primera vez que voy a ver o abrir uno. También pueden mandar sus historias, ya sean reales o ficticias, a el correo del podcast. Recuerden que hay dos correos. Uno es historias de la bruja podcast@gmail.com y el otro es cuentosdelabruja@gmail.com. Ambos están ligados en la descripción del capítulo. Me despido por esta noche y, como siempre,